Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en este segundo domingo de Pascua, octava de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. La misericordia de Dios, que es eterna, como repetía el Salmo 117, que hoy cantamos, su misericordia. La misericordia de Dios es eterna, es insondable, es incomprensible, es como un océano infinito, sin ribera, sin fondo. Creemos en el amor de Dios, como dice el texto de la Escritura, del Evangelio. San Juan, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Hemos conocido el amor de Dios que se manifiesta en Jesucristo, que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, por nuestra salvación, por amor a nosotros.
contemplando la cruz, viendo el misterio pascual que estamos celebrando, muerte y resurrección de Cristo, conocemos algo de ese amor infinito de Dios y creemos en Él. El amor de Dios es infinito, va mucho más allá de lo que podemos comprender, va más allá de lo que pueden comprender los mismos ángeles, porque la misericordia de Dios se identifica con Dios mismo. Él es misericordia. La fiesta de la Divina Misericordia fue instituida, como saben, por aquel Santo Papa que Dios nos ha regalado, Juan Pablo II, escuchando el pedido de Cristo mismo, que se manifestó a su secretaria, así la llamaba, a Santa Faustina. Todas aquellas revelaciones tan hermosas, tan contenidas en aquel diario, ¿no?, de Santa Faustina. Recomiendo su lectura, su meditación, para comprender un poquito más la misericordia de Dios, lo que Dios fue haciendo en esta alma privilegiada, Santa Faustina. Y el Señor le pedía que en este domingo segundo de Pascua se instituya para toda la Iglesia la misericordia, el domingo de la Divina Misericordia. Después de mucho tiempo, Juan Pablo II es el que revisa nuevamente los escritos de Santa Faustina, es el que pone como su sello de autenticidad, canoniza a Santa Faustina e instituye para toda la Iglesia este domingo de la Divina Misericordia, para que podamos con toda la Iglesia mirar, contemplar el amor de Dios, ese amor incomprensible de Dios. Precisamente hoy, 27 de abril, fue un día 27 de abril, hace 11 años, fue canonizado Juan Pablo II. La fiesta de la misericordia es movible, está relacionada con la Pascua. El Señor llama a Juan Pablo II el día de la misericordia, ¿no? Aquel que tanto ha hecho en relación a esta fiesta. El Señor lo llama a la casa del Padre el día de la misericordia, las primeras vísperas, un día 2 de abril del 2005. Al día siguiente, como era costumbre, el Papa tenía que dar esa locución del Regina Coeli, ¿no?, para toda la Iglesia, como lo suelen hacer los papas, ¿no?, el Ángelus o el Regina Coeli. Pues esas palabras, el Papa ya había subido al cielo, pero esas palabras quedaron allí grabadas y fueron leídas fue como un mensaje póstumo de este Santo Papa. El día 3 de abril del 2005 fue leída esa alocución preparada por él antes de morir. Leo brevemente ese mensaje: a la humanidad que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la misericordia divina. A la humanidad que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo. La humanidad está como estaban los discípulos, como nos narra el Evangelio de hoy, ese domingo de Pascua, al anochecer del mismo día, nos relata San Juan en el Evangelio de hoy, estando allí en el cenáculo, cerradas las puertas, estaban los discípulos
por miedo a los judíos, tenían cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Estaban temerosos los discípulos, los apóstoles, los que mataron a Jesús, iban a ir por los discípulos, como de hecho así fue. Se empezó la persecución, en particular a los apóstoles, con amenazas, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, amenazas, cárceles, castigos, prohibiciones de predicar. Y San Pedro valientemente predica, ¿no?, sin temor. Pero en ese entonces estaban con miedo, puertas cerradas. Así dice el Papa, ¿no? La humanidad está como encerrada también en ese miedo. Parece que el mal triunfa, pues en aquel entonces también parecía que el mal había triunfado. El Señor había muerto en la cruz, había, entre comillas, fracasado. Y sin embargo, allí estaba el triunfo. Cristo acababa de resucitar, algo que ellos no podían comprender. Ya habían recibido el anuncio de las mujeres que habían encontrado el sepulcro vacío, incluso habían visto al Señor, María Magdalena, y no le creían. Estaban con miedo esa tarde de la resurrección, y el Señor, a puertas cerradas, con esa condición del cuerpo resucitado, que no hace falta abrir la puerta, se hace presente en medio de ellos, como el centro, ¿no? Se hace presente allí en medio de ellos, dando la paz. Como diciéndoles: no teman, soy yo. Les termina mostrando sus llagas, ¿no? Vean mis llagas, soy yo. Incluso quiere comer delante de ellos para que vean que soy yo, soy el mismo. Ya no tenía necesidad de alimentarse el Señor con el alimento de la tierra, sin embargo quiere comer para mostrarles a los apóstoles que es el mismo, con una condición distinta, pero el mismo cuerpo. Llagas que ya no eran llagas dolorosas, feas, por así decir, sino llagas gloriosas. Pero las llagas, las mismas, del costado, de las manos, de los pies, hermosísimas. Los apóstoles pudieron contemplar, ver. La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Así como fue grande su tristeza, su miedo, ahora ver al Señor y confirmar que realmente ha resucitado, se llenaron de alegría. Una alegría que nada ni nadie les podría quitar, como el Señor ya lo había profetizado. Me volverán a ver, ahora están tristes, pero cuando venga de nuevo tendrán una alegría que nada ni nadie les podrá quitar. Esa es la alegría nuestra, la alegría de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor. Se llenaron de alegría. El Señor se presenta dando sus dones. No se presenta con las manos vacías. El primer don es la paz. La paz esté con ustedes. Lo repite por 2 veces. Luego en la otra aparición nuevamente, la paz esté con ustedes. El don de la paz. Puede venir lo que sea, pero esa paz verdadera, no la paz que da el mundo, que es falsa, sino la paz del corazón, de esa unión con Dios, con Cristo. Aunque vengan enfermedades, pruebas, cruces, la misma muerte, nada nos puede quitar la paz. Y junto con la paz, el don de la alegría del cristiano. Si alguno está triste, en la Pascua especialmente, es porque tal vez no ha vivido bien el misterio o su fe está muy pequeñita todavía. Los que miran de afuera
ateos y demás podrán decir, ¿de verdad que creen que Jesús ha resucitado? ¿Y por qué están así, tristes, tan preocupados? ¿De verdad creen que en la Eucaristía está Cristo resucitado? Deberíamos mostrar esa, ¿no? Debería transparentarse esa alegría, esa paz que tenemos, que el Señor nos vino a dar. Nos da también, en un acto de gran confianza, nos envía. Dice, así como el Padre me ha enviado, le dice a los apóstoles, así también los envío yo. Vayan a dar testimonio. Los apóstoles y la Iglesia en general, incluido nosotros, como sacerdotes, evidentemente, como laicos, yo los envío. Vayan a dar testimonio. Con la fuerza del Espíritu, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. El don de la paz, el don de la alegría, el don de la misión, pero también el don por excelencia que es el Espíritu Santo, que esperamos ahora en Pentecostés. Hay que prepararse para esa efusión nueva del Espíritu que quiere venir a nosotros. Reciban el Espíritu Santo. Y en particular el Señor en el Evangelio habla del perdón. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Allí está claramente revelado el sacramento de la confesión, de la penitencia. El Señor confía a su Iglesia ese sacramento, ese ministerio del perdón. Nuestros hermanos separados, lamentablemente, no creen en el misterio de la confesión, pues más clarito no puede estar en el Evangelio, ¿no? Si ustedes perdonan, ¿no? Escuchen a los pecadores, si perdonan, yo perdono. El sacramento de la misericordia. Y junto a ese sacramento tan maravilloso, tan hermoso, viene esos dones de Cristo resucitado, la paz, la alegría, la tranquilidad de la conciencia, la presencia de Dios en el alma. Me imagino que todos ya habrán dado ese paso y no hay ninguno que se haya quedado allí sin confesarse en la Pascua para poder recibir la comunión pascual, que es precepto de la Iglesia también. Y si no, pues a dar el paso ahí, aunque sea último momento, dar ese paso para tener esa paz que buscamos, esa alegría que a veces buscamos en cosas de la tierra. Y después nos damos cuenta que eso no sacia, que no nos llena. No estaba allí la felicidad, ni la alegría, ni la paz, sino en Dios, en Cristo. Pues nos dice el Evangelio que allí faltaba uno de los apóstoles, Tomás. Tomás el incrédulo, así lo conocemos, porque los demás le decían, es verdad, resucitó, hemos visto, hemos estado con él. Y él dice, no creeré. Si no veo, si no toco, si no palpo, no voy a creer. Si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, yo vi que estuvo traspasado con la lanza, no voy a creer. Pero no seas incrédulo, cree. Una semana lo hizo esperar el Señor y el día de hoy, en la octava de Pascua, siempre un domingo, el Señor se manifiesta de manera particular, la importancia del domingo, ya no el sábado del Antiguo Testamento, Cristo se aparece nuevamente y Tomás, no lo describe el Evangelio, pero debe haber estado allí, se habrá hecho pequeñito, ahí humilde. El Señor, que había escuchado sus palabras, ciertamente, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, le dice, Tomás, ven, ¿no? Después de saludar de la misma forma, que no es solo un saludo, la paz esté con ustedes, sino el don de la paz, dice, Tomás, ven,
trae tu dedo, trae tu mano, métela en mi costado, no sigas dudando, sino cree. Y Tomás cae de rodillas, haciendo esa confesión de fe hermosísima que repetimos en la Santa Misa, ¿no? Muchas veces en la elevación, muchos en silencio allí: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Lo confiesa como Dios, no solo como hombre. Lo había conocido como hombre, había visto sus milagros y demás, creía en el Mesías, pero lo confiesa ahora como Señor y como Dios. Y dice San Agustín que más provechoso fue para nosotros la incredulidad de Tomás que la fe de todos los demás apóstoles. Porque parecemos escuchar al mundo moderno. Hasta el día de hoy, 2000 años después, muchos siguen repitiendo: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se manifiesta? Si no veo, si no lo toco, si no voy a creer. El Señor a veces se complace en derramar esa gracia, pues toca, mira, Él que ve la buena intención, pero a veces no hay buena intención y ahí se quedan en su incredulidad. Hay argumentos de sobra, principalmente el testimonio de los apóstoles, que dieron la vida por esta verdad. No se da la vida por una falsedad. Creo a los testigos que se dejan matar, decía Pascal. Si es un invento, una mentira, un engaño, pues no doy la vida por eso. Todos los apóstoles dieron la vida por la resurrección de Cristo. Señor mío y Dios mío, tú crees porque me has visto. Y ahí el Señor hace referencia a nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto. Yo no lo he visto, sin embargo creo. Más dichoso que los apóstoles, más dichoso que Tomás, que creemos firmemente en la resurrección del Señor. Testigo es el Espíritu que habita en nuestro corazón. Testigo es la Iglesia, que durante 2000 años nos predica la verdad de la resurrección, que nos llena de alegría. No teman, aunque parece triunfar el mal en el mundo, como decía Juan Pablo II, desde el cielo, aunque abunda el egoísmo, cada vez más personas parecen encerrarse en sí mismas, el miedo crece, pues el Señor resucitado ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Tenemos esperanza para mi vida en particular, aunque me muera, voy a resucitar. La esperanza del mundo, porque Dios va a triunfar sobre el mal que parece imperar en el mundo. Es un amor que convierte los corazones y da la paz. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo? Decía Juan Pablo II en aquellos años, cuánta necesidad tiene el mundo, y hoy parece que es mayor esta necesidad. Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la misericordia. Tratar de comprender un poquito y abrir el corazón para recibir la misericordia. Los que se condenan son porque cierran su corazón a la misericordia de Dios, aunque venga el pecador más grande del mundo. Si se arrepiente, recibe el perdón. La misericordia es infinita. Ya me extendí demasiado. Un par de textos de Santa Faustina, del Diario de la Misericordia, numeral 1146. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Pecadores más grandes. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Cuanto más grande sea la miseria, ¿no?,
como más derecho tienen a la misericordia. De ahí viene la palabra misericordia, el corazón, cor, que se vuelca sobre la miseria. Continúa Faustina: hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe antes de venir como justo juez. Abro de par en par la puerta de mi misericordia. Misericordia y justicia, que en Dios están unidas. Pero vendrá un tiempo donde va a resplandecer más la justicia. ¿Cuántos claman justicia? Pues vendrá la hora de la justicia. Antes de venir como justo juez, quiero dar la posibilidad, ¿no? Abro de par en par la puerta de mi misericordia. Y dice: quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Y por último, este es más breve, se refiere a las almas especialmente consagradas. Los sacerdotes tenemos una consagración particular, los religiosos, las religiosas, ¿no? Por medio de aquellos votos religiosos. Los consagrados, hoy va a renovar su consagración como miembro de la Tercera Orden, nuestra hermana Marián, inmediatamente va a renovar sus votos como consagrada. Pero todos estamos consagrados de una u otra forma, desde el bautismo. Y aquellos que hayan hecho alguna consagración particular a la Virgen y demás, le dice el Señor a Santa Faustina: cada alma, y especialmente el alma consagrada, debe reflejar en sí mi misericordia. Recibimos misericordia, tenemos que reflejarla, transmitirla. El corazón de mi esposa, cada alma consagrada es esposa de Cristo, la Iglesia es esposa de Cristo. El corazón de mi esposa tiene que ser semejante a mi corazón. De su corazón tiene que brotar el manantial de mi misericordia para las almas, si no, la desconoceré. Palabras duras. No eres misericordioso, no te pareces a mí, pues el día del juicio pues no te voy a conocer, ¿no? No eres de los míos. Y eso se lo dice a los consagrados y a todos. El Señor nos conceda que la Virgen, Madre de Misericordia, nos conceda esa apertura del corazón, en particular en este día, para que se inunde de la misericordia de Dios y podamos reflejarla hacia los demás, con actos, con obras de misericordia, con todo nuestro ser, con nuestra oración, con nuestros sacrificios y con nuestras obras en particular. Ave María Purísima.